Fiona y Cake nacieron como un par de episodios en la serie regular de Hora de Aventura. En estos podíamos ver un tipo de what if donde todos los géneros eran invertidos, teniendo esto como única seña en particular, siendo así que con estos episodios se tenía la intención de expandir más la franquicia con nuevos personajes. Y bueno, en su momento esto llegó a generar cientos de rumores, algunos que decían que la serie de Fiona y Cake ya era una realidad y serviría únicamente para atraer al público femenino, o también quienes creían que esto era más como un reemplazo al original. Algo que terminó justo cuando en el final del que me parece es el segundo capítulo, tenemos la escena del Rey Helado declarando que son reales, algo que llevó al colectivo de las teorías más alocadas con respecto a este tema, que si Susan era Fiona, que si la mamá de Finn lo era, que si la hija lo era, o que incluso Finn era una reencarnación de la misma. La cuestión es que pese a todo esto la serie tuvo un final y nunca hubo una respuesta, nada hasta que este año es cuando Fiona y Cake llegó a HBO Max, pero como una continuación directa a la serie original y a los 4 capítulos especiales de HBO, haciendo así que al fin tengamos una respuesta concisa sobre estos personajes y no tanta teoría sacada de donde no sale el sol. Es por esto mismo que en esta ocasión nos vamos a dar el tiempo de analizar un poquito esta grandiosa miniserie de 10 episodios, que claro, como pequeña aclaración, el video va a estar cargado de fuertes spoilers sobre la serie y el mundo que conlleva la misma. Además que nos vamos a centrar más en específico en el guión, así que sin más, vamos a ello. La historia comienza retomando al personaje de Simon, mostrándonos cómo su vida no ha ido como él esperaba, ya que recordemos que pasó cientos de años perdido en su locura como el Rey Helado, además de perder a su amada al final de la serie, por lo cual el personaje que tenemos aquí es uno obviamente decaído enfrentándose a su realidad. Sin embargo, este demuestra que no ha sido capaz de encajar ni de dejar ir, mostrando esto cuando su lugar para vivir está en medio de un mundo de tecnología y magia, pero él vive rodeado de cosas de su época, solo saliendo para ir a un bar o tratando de que la gente adopte sus costumbres de algún modo, además de renegar sobre todo lo que conocían de él, o sea su faceta como Rey Helado. Es aquí cuando los nombres de Fiona y Cake salen al tema, pues una niña que solía ser fanática de los libros escritos por el Rey Helado acosa a Simon constantemente, por lo cual este no se las puede sacar de la cabeza, algo que termina jugando en contra cuando quiere hacer lo siguiente, lo cual es crear un portal para traer a Betty de regreso. En este caso, para destacar, hay que entender que la serie ya nos mostró un panorama completo del personaje en pocas vistas, un ser deprimido que está dispuesto a dar todo por traer a su amada. Aún así, esto significa hacer cosas moralmente no tan correctas y utilizar poderes que no deberían serlo, por lo que, usando un ritual, él usa una batería del ganso manso. Termina abriendo un portal en su mente, el cual en teoría debería sacar a la Betty que imagina, pero su mente, al estar tan inundada de Fiona y Cake, pues termina expulsando primero a Cake y luego a Fiona. Aunque bueno, hay que entender un poquito de cómo llegaron aquí y qué sentido tiene todo esto. La explicación está en cómo Prismo ahora se siente deprimido y solo, por lo que podría explicarse con la muerte de Jake y el hecho de ya no tener amigos, a lo cual se nos comenta que entre sus reglas está no poder crear cosas para él. Sin embargo, en una ocasión terminó haciendo algo parecido a un fanfic de Finn y Jake, solo invirtiendo los roles y dando vida a un genderbender. Sin embargo, al ser esto algo fuera de las reglas, Prismo alejó esta dimensión de todas las paralelas y la puso dentro del cerebro mágico del Rey Helado, dando sentido así a que el rey pueda verlas en sueños y escribir sobre sus aventuras, además de tener el sentimiento de que realmente existen. Con esto se sobreentiende que el ambiente mágico de este mundo se sostenía por el propio cerebro mágico del rey, haciendo así que Simon, al volver a ser un humano normal, el mundo que está en su mente también vuelve a ser uno normal, pero con la particularidad de que todo haya cambiado desde la concepción, o sea que el mundo no pasó a ser normal de golpe, sino que se recreó siendo normal debido a la mente en donde estaba, algo que explica de igual manera cómo es que Simon no se las puede sacar de la cabeza, y cómo es que el portal abierto en su cerebro las ha traído a esta realidad. Con todo esto ya entendido, y Fiona y Cake en esta dimensión, un cazador de criminales cósmicos se interesa por Prismo, ya que lo que hizo no fue legal, además que él deseaba el puesto de Prismo y esta es una gran oportunidad para tenerlo, algo que comienza con una persecución entre él y la pista del crimen para atraparlo. Pero bueno, antes de eso vamos a hablar un poquito más acerca de Fiona. En este caso, y creo que estaría de más resaltarlo, me parece increíble la construcción de personajes que se pudo dar de forma tan rápida y concisa. Y es que al igual que en el caso de Simon, no necesitamos ver mucho de Fiona para entender lo que pasa. Una persona deprimida que se siente que no encaja por más que lo intente, al punto de que ya ni siquiera lo intenta, o quiere alejarse de su zona de confort.
Todo esto ya que tanto ella como Cake tienen el sentimiento de que su vida debería ser diferente, más cuando Fiona ha tenido sueños recurrentes con el príncipe helado y un mundo mágico, en donde ella cree que encaja, pero no existe. Y ahora, aunque pueda parecer más sutil con Cake, tenemos algo similar. Un animal deprimido que no quiere ni siquiera comer, solo buscando escapar, siendo irónico que sea la primera en conseguirlo. Ahora bueno, dicho todo esto ya tenemos una presentación de todos y un problema, el cual se complica aún más ya que Prismo quiere que tanto Fiona como Cake vuelvan a su realidad con ayuda de Simon, pero ninguno de ellos tiene la razón o motivos para cooperar. Por lo que, y a falta de tiempo, Prismo les termina dando un control para saltar entre realidades y les pide escapar en donde puedan hacer el ritual e irse. Una vez aquí, comenzará una persecución. Sin embargo, más allá de estar hablando de cada mundo y de toda variante que podemos ver en el multiverso, lo que me parece más importante aquí es el avance de cada personaje. En el caso de Simon, y ante su notoria depresión y desconexión con prácticamente todo, ya no le interesa sacrificarse por el bien de ellas, aceptando en buscar una corona para protegerlas del escarabajo y además de eso restaurar el mundo mágico que perdieron, siendo que esto no es un avance para Simon, sino es más bien aceptar que ya no hay nada para él. Ahora, y en el caso de Fiona y Cake, ambas comprenden que cambiar el mundo normal a un mundo mágico hostil no es algo que esperaban. Todo aquí es peligroso, la gente es cruel y el valor de la vida no es igual en un mundo normal a un mundo donde la magia es capaz de arreglarlo casi todo. Y para explicar mejor este punto quiero tomar el ejemplo de Finn, que si bien sale en esta serie tampoco aportó nada más que unas frasecitas para el Simon. Sin embargo, es un gran ejemplo de lo que Fiona no es. Finn desde niño creció en un ambiente hostil y tuvo un sueño que seguir, además de ser apoyado en demasiadas cosas, siendo así que Finn logró hazañas de tal valor como vencer a Lich, detener al cometa, vencer al hijo de la muerte o demás cosas. Pero todo esto era factible en su mundo, ya que por más diferencias físicas que tuviera, todo era posible. Ahora, para Fiona que se creó en un mundo real, no existe punto de comparación con él. Ella no es una peleadora, no posee la astucia para escapar, no tiene ninguna cualidad que le dé ventaja o al menos que le equipare a un mundo hostil. Vamos que ni siquiera Cake, quien tiene los poderes de Jake, era tan útil como este último. Y ahora, todo esto nos muestra cómo los personajes en cierto modo entienden la realidad, más cuando suceden eventos como Fiona matando a la dulce gente luego de ser engañada o provocando la muerte de Martin por creer que todo va a salir bien. El hecho de que estos personajes entiendan que el vivir en mundos mágicos no realiza el sueño y no les da la felicidad y facilidad de vida que desean es muy pero que muy bueno para la obra. Tener arrepentimientos y problemas reales es lo que ayuda a avanzar y primeramente a Fiona le permite entender por qué la magia no es felicidad, más cuando Simon le cuenta su historia con Betty. En ese punto, y sabiendo eso, pedirle que regrese, se ponga la corona y se cargue el escarabajo sería el peor acto que podría cometer. ¿Cómo pedirle a alguien que vuelva a arruinar su vida? Siendo así que para el capítulo 8, el personaje de Fiona pasa a ser otro, dejando de ser una persona irresponsable que dejaba de vivir en un lugar de fantasía, donde todo podría resolverse fácil, a ser un ser consciente que comprende que el mundo no es solamente blanco y negro. Ahora bien, siguiendo con todo esto podemos ver cómo el control se ha deteriorado y ha sido destruido, por lo cual solo queda un salto, el cual curiosamente termina siendo la realidad donde Lich deseó que no existiera más la vida. Y bueno, antes de que me digas que esta realidad no debería existir ya que Jake anuló su deseo, pues la misma serie nos deja en claro que toda realidad existente se mantiene como algo aparte, canonizando de paso la teoría de Flapjack, esa que nos decía que la isla acaramelada es el reino de U. Sé que la serie pues no le gusta mucho, pero yo digo que sí está chida. Bueno, vamos a seguir. En esta realidad solo queda Vimo y Lich, quien ya ni siquiera tiene el deseo de matarlos. Esto igual podría justificarse con la mención previa de Prismo, la cual afirma que el Lich se desactiva cuando no esté en un lugar o situación donde pueda cumplir su propósito, el cual es la muerte masiva. Por ende, tres seres ahí no le representan algo que pueda cumplir el propósito. Sin embargo, cuando Simon abre el portal a su cabeza, podemos ver cómo se activa dando pie a que su meta ahora será ir al mundo de Fiona para lograr nuevamente su propósito. Mas sin embargo, aquí pasa algo muy interesante, ya que el Lich que actuaba como batería es interrumpido y son junto al escarabajo absorbidos por Golp, una entidad de caos, y que recordemos que se había fusionado con Betty en el final de la serie original. Una vez con ellos ahí, el Lich comienza a rezar y le pide a Golp un nuevo propósito, mostrando que hasta él siente un vacío luego de todo, reafirmando lo que Prisma nos dijo sobre sus deseos, y cómo estos siempre dan un giro de tuerca, a algo que ahora que lo pienso bien justifica muy bien toda la serie. Pero en fin, el Lich es barrido como en cada aparición, y solo queda Simon dispuesto a usar la corona,
pero este es impedido por Betty, quien transporta la conciencia a la reencarnación de Finn 1000 años en el futuro, en donde, para no alargar todo, este comienza a jugar en un libro la historia de dos viajeros hacia la corona, la cual no es más que una metáfora a la historia de Simon y Betty. En esta podemos ver cómo Simon, al seguir sus pasos, termina en algo malo, una situación donde de algún modo pierde a su amada, todo por priorizarse él mismo y no entender los sacrificios de los demás. Es cuando su conciencia vuelve y tira la corona, entendiendo lo que siempre debió. Simon priorizó sus metas y eso indirectamente lo llevó a perder a su amada, llegando incluso al punto donde no desea vivir si no puede obtener lo único que él deseaba. Y es que recordemos que para este punto Simon ya no encaja en ningún lado, ya no es el más inteligente, ya no tiene que probar algo, ya no tiene que descubrir nada. Es un ser que, al igual que Lich, se queda sin propósito, con la única diferencia de que como humano no puedes apagarte, solo queda seguir. Y en el caso de Simon, a pesar de no tener nada, o más bien solo creerlo, aún le queda la última voluntad de Betty, seguir viviendo, dejando así una despedida definitiva para ambos. Betty ya no puede ser salvada y no puede volver, y Simon debe encontrar un nuevo camino, una decisión agridulce pero que representa una realidad más parecida. Ahora, y en el caso de Fiona tenemos algo parecido, por decirlo así. Ella trata de contarle a sus amigos lo genial que será el mundo mágico, pero le desconcierta saber que alcanzaron la felicidad por su cuenta, siendo ella la única que no encaja. Es por esto mismo que, con la ayuda de Golp y como último favor para Simon, le quitan el mundo de su cabeza y se lo dan a Fiona, para que ella pueda decidir qué es lo que quiere, teniendo en sus manos la elección del mundo, tomando la acción más madura, que es luchar por lo que siempre has tenido, respetando a los demás y no poniéndote por encima de sus intereses, siendo que al final Fiona queda en su perfecto mundo normal. Así que, en conclusión, por favor vayan a verla de una. Me parece que la libertad creativa jugó muy bien en esto. Los temas a tratar son directos y sutiles en parte, lo cual funciona muy bien y no da mil vueltas en cosas sin sentido, algo que golpeaba directamente a la serie original con los capítulos episódicos. El hecho de tomarse todo más en serio, rescatar elementos viejos, responder dudas y crear nuevas, sin duda fue una gran elección, lo cual, y más allá de solo pensar que están agregando más personajes a lo güey, creo que solo nos están mostrando más cosas que ya estaban ahí, pero nadie las había visto. Además, el hecho de darle un cierre más allá de lo feliz o triste a los personajes es algo más natural, mostrando que ni siquiera la fantasía es capaz de darte la felicidad inmediata, el cómo ni siquiera Dios es capaz de hacerlo. Lo único que esta serie nos mostró es cómo seguir adelante con lo que tenemos, o con aquello que podemos conseguir en todo lo que existe. Ahora, y hablando un poquito más a nivel personal, si bien el final para Simon me pareció increíble, y más viendo cómo ahora está dispuesto a avanzar, no me deja de parecer triste que haya terminado en esta situación, pero personajes como la dulce princesa puedan gozar de una felicidad como si nada, además del detalle de cómo la serie tiene que hacer de lado a Finn de momentos, ya que la resolución del conflicto hubiese sido relativamente fácil con él, tal vez enseñándole a Cake y Fiona el valor de ser un héroe o resolviendo los problemas de cada dimensión sin tantas bajas. Sin embargo, creo que ver el camino de estos personajes siempre será una excelente decisión y sinceramente espero con ansia saber qué sigue si es que nos dan migajas de este lore más adelante. Pero bueno, bandita, el avatar que estás viendo va a tener sus créditos en la parte de abajo por si gustas apoyar al artista. Igualmente, si te suscribes al canal y dejas algún comentario, te lo voy a agradecer bastante. No olvides que si gustas invitarme a un refresco, ahí están activados los super gracias. Y sin más que decir, yo fui Shiny Maps y bye.